Hola queridos hermanos, sean bienvenidos a Juntos por Él. En esta oportunidad, así como han visto en el título, este es un seminario para diáconos y diaconicias de la iglesia. En esta oportunidad vamos a hablar abiertamente de las responsabilidades, de algunos consejos o tips para que ustedes puedan desempeñarse como diaconisas, como diáconos de la iglesia, de una manera tal que puedan ser de servicio a la iglesia. Antes de empezar con el seminario, permítanme hacer una oración por ustedes. Padre Celestial, te damos gracias porque nos da la oportunidad de realizar este seminario. Te suplicamos, Señor, que bendigas a cada uno de los diáconos, las diaconisas que están viendo este seminario. Te suplico, Señor, que tú puedas bendecirles en su labor como ayudantes, como servidores en tu santo templo y también en las campañas de evangelismo, de todo lo que tengan que hacer para el avance de la iglesia. En el nombre de Jesucristo. Bien, queridos amigos, queridos hermanos diáconos, en esta oportunidad vamos a dividirlo como siempre en tres partes nuestro seminario. La primera parte va a ser el sustento bíblico, lo que es la obra del diaconado, y también vamos a hablar de algunos consejos o de algunas prácticas administrativas dentro de la iglesia adventista, para que de esa forma ustedes puedan tener una visión de cómo se hace, cómo se practica el diaconado en la iglesia adventista. Y finalizaremos con algunos tips o algunos comentarios acerca de cómo se debe desempeñar el diaconado. Bien, empecemos. Como ustedes saben o deben saber, el ministerio de los diáconos o el diaconado surge en la iglesia por una necesidad, para suplir una necesidad en la iglesia. Siempre hubo personas que ayudaron a grandes líderes, a los grupos en la iglesia o en el pueblo de Dios. Eran los sirvientes, se llamaban en ese entonces. Ahí está, por ejemplo, Josué, que era el ayudante de Moisés, y también Elías tenía su ayudante, que era Eliseo, y así sucesivamente podemos encontrar diferentes personas que ayudaban y servían al pueblo. Pero en la actualidad, mejor dicho, ya en la iglesia primitiva, no se utilizaba tanto la palabra siervo, porque todos éramos iguales, o todos somos iguales en Cristo. No hay diferencia, y la palabra siervo llegó a ser en la comunidad cristiana una palabra que no debería usarse, porque todos somos siervos, y entre siervos no podemos llamarnos siervos, ¿verdad? Entonces, la palabra que definiría, no la palabra etimológica, el significado etimológico de la palabra diácono, sino a mi criterio mío, lo que definiría un diácono es que es una persona de servicio, es una persona de apoyo, que está listo para solucionar los problemas, para tapar todos los agujeros que pueda haber de necesidad en la iglesia. Ahora, vamos a leer este texto en Hechos, el capítulo 6, versículos del 1 hasta el 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
en donde nos habla de la elección de los diáconos. ¿Cómo debe ser elegido un diácono? ¿Qué cualidades debe tener? Para eso también, después de leer esto, tendríamos que leer también en Tito, toda la parte que habla de los diáconos, lo que debe ser un diácono, en características generales, porque no vamos a encontrar un diácono perfecto, que pueda hacer todo tan igual como dice la Biblia. También despuésito de los ancianos, en el manual de la iglesia adventista, después de que se trata el tema de los ancianos, empieza a tratar con el tema de los diáconos. Por eso nosotros seguimos ese proceso, ese orden, mejor dicho. Porque yo no quiero entrar en el dilema o en el problema de decir que hay un cargo más importante en la iglesia. Todos los cargos son realmente importantes. Pero si alguien en algún momento vio a los diáconos como un grado más o como quizás el departamento de menor importancia, quiero decirle que está completamente equivocado. Porque toda persona es importante en la iglesia. Y las características, sea para el cargo más humilde o para el más elevado en la iglesia, las cualidades son las mismas. Tiene que tener el Espíritu Santo, tiene que haber convivido con Jesús y vivir una vida cristiana, digna, independientemente del cargo a cual te elijan o cual desempeñes en la iglesia. Obviamente hay cargos donde hay más responsabilidad sobre ellos y hay donde menos responsabilidad, ¿verdad? Pero independientemente de eso, todos somos importantes y todos debemos tener las mismas características que exige la palabra de Dios para ser líderes o para ser dirigentes. Entonces, queridos hermanos, la parte básica del diaconado pasamos. Ahora vamos a hablar acerca de algunos procesos administrativos. El manual de iglesia es bien claro. ¿De qué están encargados los diáconos? Me faltó decir una cosa en el seminario que dimos para ancianos y directores. Los directores no son ungidos porque son simplemente directores encargados, que son como encargados del pastor. Ellos no pueden pastorear tal igual como lo hace un pastor, cosa que los ancianos sí pueden, porque los ancianos tienen más responsabilidades y también obviamente deberían estar más preparados. Y para ser anciano en una iglesia tienes que ser anciano ungido para que puedas tener todas esas responsabilidades. El ungimiento es solo una vez para toda la vida. No es que te ungen cada año, no, sino que es una sola vez para toda la vida. Y así también es el diaconado. Si tú eres diaconisa o eres diácono, debes ser ungido. Ahora, si no eres ungido, entonces no podrás desempeñar todos tus responsabilidades, no cumplir con todos tus privilegios en la iglesia. Por ejemplo, un diácono que no es ungido no puede participar en la ceremonia bautismal. No puede participar, por ejemplo, en la celebración, en apoyar, ¿no? en conducir los platillos, en tocar todo lo que es, en poner la mesa para la cena del Señor. Pero sí puede participar, claro, como cualquier miembro de la iglesia puede participar. Igual es para los ancianos no pueden dirigir matrimonio, no pueden ungir, no pueden bautizar, no pueden hacer una serie de requisitos si no están ungidos. Entonces, partiendo de ese, por ejemplo, con ASA, que es Acción Solidaria Adventista en la iglesia, también debe estar en coordinación con ellos. O Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Dorcas, también debe estar en coordinación con ellos y apoyarles en su labor. También, por la parte administrativa, es que en la iglesia cada diácono tenga una responsabilidad, poder ayudar. Como diáconos deben de estar apoyando. El diácono ayuda a servir la cena del Señor. El diácono debe estar ayudando y preparando los bautisterios, las túnicas, entre diáconos y diaconisas, ¿no? Obviamente. También debe el diácono y la diaconisa
deben estar dispuestos a lavar las cosas que se utilizan en la iglesia, a guardar las cosas que están en la iglesia, porque es su responsabilidad. El tesorero con lo que es tesorería, el secretario con sus documentos, y los diáconos del ministerio de diaconado deben estar encargados de los enseres de la iglesia, bancas, sillas, debe tener un inventario, ese es un orden, debes tener un inventario de todo, un inventario por clasificación, no un inventario, por ejemplo, si mezclas bancas, sillas, ollas, cucharas, no. Servicios de cocina debes tener en una parte. De esta base doctrinal o de esta base bíblica del diaconado, cómo se hace la práctica en la iglesia adventista, vamos a dar rápidamente algunas responsabilidades de que están encargados los diáconos. Los diáconos no solamente están encargados del edificio de la iglesia, porque he visto en algunas iglesias, he llegado en algunas iglesias donde el diácono solamente está encargado de que la pintura no se manche, de que las bancas estén bien, de hacer limpieza y de recibir los diezmos y de recibir las ofrendas. Pero lo cierto es que eso no es solamente su responsabilidad del anciano, del diácono. La responsabilidad del diácono va mucho más allá de eso. Es servir. Servir en todo momento. Ayudar. Debe ser un brazo derecho de cualquier departamento. Si algún enfermo que no visitan, el diácono debe estar ahí para visitar. Yo creo que es un privilegio bien grande poder cubrir todos aquellos huequitos donde hay alguien que no lo está haciendo, el diácono debe estar haciendo. El diácono debe tener cualidades. La primera cualidad y más importante que creo es el espíritu de servicio, el espíritu de hacer, de servir, de ayudar, de emprender, de ayudar a las personas que están haciendo la obra. Él debe ser su sostén, debe estar ayudándoles ahí y fortaleciéndoles. Y cuando hablo de ayuda, hablo en términos generales. No solamente de que, por ejemplo, se están pintando el templo y el diácono debe estar ahí, no. Debe estar ahí. Pero el diácono debe de preocuparse también por la vida espiritual. Debe ser una fortaleza espiritual para los dirigentes de la iglesia. Por ejemplo, el diácono debe de visitar a su anciano, debe de visitar a MIPES, a ministerio personal, a la escuela sabática, debe visitar a todos. El diácono debe de preocuparse porque todas las oraciones en la iglesia se lleven de manera correcta y no haya malos entendidos en la iglesia. En ese momento se pierde alguna cosa durante la oración. El diácono debe estar vigilando. Ahora, ¿qué más debe hacer el diácono? Otra cualidad del diácono es que esté dispuesto, o que le guste hacer cosas pequeñas. Cosas pequeñas. El diácono que no está dispuesto a hacer cosas pequeñas, porque honestamente cuando haces cosas pequeñas no hay mucho reconocimiento, que digamos. Es por eso que debe haber ese espíritu de hacer cosas pequeñas. De hacer esas cosas que nunca nadie posiblemente te va a agradecer. No digo que no lo hagan en algún momento, te van a agradecer, obviamente. Pero va a haber ocasiones en donde tú hagas cosas que nadie te va a agradecer. Que nunca, o sea, tienes que estar dispuesto a hacer cosas que nunca nadie te va a agradecer y no va a venir ningún favor a ti. Eso es un espíritu, es un don que Dios da. Y eso debe tener los diáconos y las diaconisas también. Otra cualidad que debe tener el diácono, debe tener motivación propia para hacerlo. El diácono no tiene que ser de aquellos diáconos carretilla, que si no lo empujan no avanza. El diácono debe tener en sí mismo, en su interior, la voluntad de hacer las cosas, igual que Esteban. Entonces, y avanzar. El diácono no debe estar esperando que lo ordene. El diácono debe obedecer cuando le dicen que haga tal cosa, debe ir y apoyar, pero no debe esperar que lo ordene. Debe ver dónde está fallando tal cosa, dónde hay necesidad de ayuda, en dónde. Debe tener motivación propia, no esperar que lo ordene. Entonces vamos a entrar a la parte administrativa de la iglesia. En la iglesia.
En primer lugar, lo que tú debes hacer es pedirle a tus ancianos y a tus dirigentes que tengas un presupuesto para el ministerio de diáconos. Y si son varios diáconos, por ejemplo, en una iglesia que antes yo dirigía como anciano, había algo de 13 o 12 parejas de diáconos, entre diáconos y diaconisas, ¿no? Siempre se cuenta así, un diácono y una diaconisa. Entonces, ¿qué debes hacer? Como jefe de diáconos, porque hay uno que se llama jefe de diáconos, el que está encargado de monitorear o de guiar, de ayudar a los demás diáconos. Él debe hacer un rol, por ejemplo, de limpieza y de responsabilidades, de ponerse en acuerdo con los demás diáconos y de encomendar las responsabilidades a cada uno, para que así en algunas opciones, mejor dicho, en algunas oportunidades, no se le recargue a un diácono y al otro diácono se le deje libre. Entonces, todas las responsabilidades deben ir de manera compartida en todos los diáconos. Y de esa forma no habrá quejas, no habrá... En algún momento va a haber, pero va a haber menos. Ese es el primer requisito administrativo de los diáconos. En segundo lugar, cualquier gasto que demande la iglesia, siempre tienes que tener una factura o un comprobante de pago para que no tengas problemas. Compraste un recogedor, una escoba, compraste de repente pintura para arreglar una pared que está manchada, o compraste de repente alfombras, alguna cosa, tienes que pedir que haya una boleta o un comprobante de pago, para que de esa manera tú puedas rendir cuentas al tesorero de la iglesia, para que el tesorero de la iglesia a su vez rinda cuentas también a la iglesia. Entonces, ahí las cosas van a ir bien. En el tercer tip que podría decirte, o la tercera cosa administrativa que debes hacer, es hacer un rol de visitación a todos aquellos que no están viniendo a la iglesia, a todos aquellos que de repente no les visitan porque está lejos, o el anciano de repente no tiene costumbre de visitar. Y así sucesivamente, debes de visitarles a ellos, debes ayudar. Tú debes saber cuántos enfermos hay en la iglesia, cómo ayudarles, cómo fortalecerles. Y ahí está también que debe estar en coordinación con del templo, con por ejemplo alfolís, debe tener bancas, mesas, sillas, cortinas, todo debe estar en un padrón, en un inventario. Y también por ejemplo hay útiles de escritorio en la iglesia, también debe tener un inventario para que no se extravíe. Y así sucesivamente con todo lo demás, útiles de limpieza, por ejemplo, cuánto se gastó y cuánto no se gastó en la limpieza. Debe proveer para todo. Otra parte de lo que tú debes hacer es siempre asistir a tus capacitaciones. No todos los años ya se dice lo mismo, lo vuelvo a decir como lo dije en el seminario de los ancianos. No todo se hace lo mismo, no siempre se dice lo mismo. Acepta las capacitaciones y capacítate de la mejor manera posible. Libros que puedes estudiar: El Ministerio de Curación. Es un libro hermosísimo, donde tú vas a aprender el espíritu de servicio. El libro que también debes estudiar, Hechos de los Apóstoles, también es un libro importantísimo para ti. Otro libro que puedes estudiar también, el libro El Servicio Cristiano. El Servicio Cristiano es un libro poderoso donde te va a enseñar cuál es el servicio cristiano para ti, lo que tú debes hacer. Y así hay muchos otros libros también que al momento no me viene a la memoria, pero si alguien se acuerda de algún libro puede también comentarnos. Y ahora pasamos a los tips finales de qué debes hacer como diácono para desempeñar bien tu función, y como diaconisa también. En primer lugar, el primer tips que yo te daría por mi experiencia personal de mí es que siempre debes estar dispuesto a ayudar, mirando. Para eso tú debes de anticiparte a las necesidades de la iglesia. Ese sería el primer consejo.
anticipación a las necesidades de la iglesia. Por ejemplo, si va a haber una campaña de evangelismo, tú ya sabes más o menos qué necesidades va a haber. Y antes de que empiece la campaña de evangelismo, hazte una lista de posibles necesidades, de las necesidades reales y de las posibles necesidades que puedan surgir. Un ejemplo, se malogró un micrófono durante la campaña o se rompió una silla. Entonces, tienes que ver esas posibles responsabilidades y también distribuirlo ya de antemano, para que cuando surge el problema está listo alguien para cubrir esa necesidad. Anticipación. El tercer tip sería también la anticipación mental a lo que las personas necesitan ayudar, necesita que lo ayudes. Por ejemplo, hay un anciano que no sabe qué hacer, y entonces tú debes de estar ahí pendiente a que, porque eres un auxiliar del anciano, eres un auxiliar del predicador, eres un auxiliar del pastor, entonces tú debes estar allí para apoyarlo a él, de manera así, de manera particular a él. Y también otro tip final sería que debes de preocuparte de que en la iglesia sea una estadía completamente satisfactoria para todos. Debes de ver que en la iglesia todos se sientan bien, que estén tranquilos, que a veces a alguien se le ve que se incomoda de repente porque hay mucha bulla, o se le incomoda de repente el sol, está incomodando, o de repente está una luz que le enfoca directamente a los ojos y no está bien. Entonces tienes que ver la necesidad de poder ahí, sean visitas o sean hermanos de iglesia, a todos debes tratarlo por igual, a todos. Y como último y como cereza del pastel, podría decirte, siempre tener un espíritu de anfitrión, siempre. Debes de ver que eres como dueño de casa y como espíritu de anfitrión, siempre, para todos, sea hermano de la iglesia donde está, o sea hermano de afuera, o sea un amigo que recién está viniendo por primera vez a la iglesia, tú puedes tener siempre ese espíritu de anfitrión, que todos se sientan bien. Entonces hemos llegado a la parte final de este seminario de cómo deben conducirse los diáconos y diaconisas en la iglesia. Obviamente hemos hablado de manera general, pero si tienes alguna consulta en particular o en concreto, puedes dejarnos también en los comentarios, que gustosamente lo estaré respondiendo. No se olviden que también estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter, que ahí pueden consultarnos también alguna cosa, y nuestra mensajería de Messenger en Facebook. No se olviden que tenemos un canal aparte con mi nombre, Segundo Abel Ruiz Ramos, en el cual compartimos mensajes muy hermosos también, con dos programas, Fortaleza para el Camino y Lecciones para Hoy. En estos dos programas estudiamos la Biblia de manera específica. Un programa, Fortaleza para el Camino, es a manera de reflexión, y el otro es estudio profundizado de la Biblia. Entonces también les pediría que vayan y visiten ese canal, y si tienen algún estudiante o alguien que quieren compartirle un mensaje, pueden compartirlo también. Nuestros sermones, si ustedes no pueden predicar o no tienen esa habilidad, no tienen ese don, pueden compartir un mensaje especial de esos programas. Esto es todo por ahora y nos vemos en el próximo video.